Gente, bienvenidos, bienvenidas. Estamos otra vez en una charla, en una conversación con un invitado fuera de Bogotá. Yo les decía, hay que controlar la dosis de gomelos y de rolos. Está conmigo el profesor e historiador Javier Ortiz. Javier, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Pues con Javier habíamos sido contertulios alguna vez de Hora 20 en modalidad remota durante la pandemia. Javier es historiador y escritor de la Universidad de Cartagena, ha sido profesor de varias universidades, es columnista de El Espectador y tiene varios libros y ensayos. Vamos a hablar un poco de uno de ellos, Un diablo al que lo llaman tren, El ferrocarril Cartagena-Calamar y El incómodo color de la memoria, que es un libro sobre columnas y crónicas de la historia negra. Nos recibe hoy y quiero darle las gracias a la Universidad de Cartagena. Estamos en el claustro San Agustín en el laboratorio de medios. Tengo que decir también que algunas de las preguntas y de las ideas de esto, pero asumo la responsabilidad de los errores y de las simplificaciones las hago yo, pero me ayudó mi buen amigo Felipe Martínez, profesor de Brown, a quien espero también tener en algún momento acá. Bueno, Javier, yo creo que podemos empezar por el tema de coyuntura. Estaba revisando la decisión de la Corte Suprema en la que revocó la condena contra la exalcaldesa Judith Pinedo por estos delitos que se han vuelto como una especie de comodín, ¿no? Uno siente que son cosas que pueden servir para frenar la corrupción o que pueden servir para vigilar la gestión pública, pero terminan siendo muy complicados, ¿no? El de celebración indebida de contratos y el de peculado. Y bueno, no vamos a hablar de temas jurídicos. La Corte Suprema revoca la condena, decía, contra la exalcaldesa y otros funcionarios de la administración por un rollo de un blote que supuestamente era una playa, pero en realidad resulta que no, y al final dijeron pues no la tenían que condenar. Quiero simplemente preguntarte de manera general, ¿cómo interpretas tú esta decisión, sí, en el contexto de la cultura política de la ciudad, de estos proyectos que a veces no terminan como de avanzar, de iniciativas de sociedad civil para combatir a la clase política tradicional? Yo en particular tuve un rol en este episodio porque cuando Judith Pinedo era alcaldesa, yo era el director de la FLIP. Era muy joven en ese momento y la vida me enseñó bastantes cosas sobre mi ingenuidad, y una cosa que nosotros teníamos era un proyecto sobre la publicidad oficial, y yo terminé un momento en boca de algunos periodistas de radio diciendo que estaba contratado por la alcaldía, que yo hacía parte de esas cuotas, y pues fue un momento muy tenso también para nosotros en la fundación. Cuéntanos cómo lo ves tú y cómo lo interpretas. Bueno, yo creo que lo que hay que decir ahí es que hay unas cosas inventadas en la administración política, y no necesariamente el hecho de que estén inventadas y que se usen quiere decir que sean buenas. Hay unas prácticas políticas en toda Colombia que está relacionada con unas dinámicas de clientelares, de corrupción, y cuando alguien se sale de esa norma, de esa lógica, tiende a ser atacado, estigmatizado o castigado porque se sale de esas formas que ya tienen una tradición. Y creo que el caso que estás hablando de una de las cosas por la que más fue atacada Judith Pinedo fue por los medios precisamente, y fue atacada por los medios porque se atrevió a acabar con cierto festival de repartición de pauta publicitaria a la prensa, a la radio, que era muy común en la ciudad. Eso, por supuesto, cuando tienes muchos medios en contra, pues va a volver más, va a sobredimensionar algunas cosas que se presentan de tu administración. Y eso terminó reflejado en el tratamiento que le dio alguna prensa al tema ese de las playas, del lote ese cerca al mar. Y bueno, lo que ha ocurrido es que pues la absuelve, es inocente, como muchos creían desde el principio, pero el costo que ha tenido que pagar es supremamente alto, ¿no? Y en la misma pandemia, estar detenida, privada de la libertad, una persona que tiene un espíritu supremamente libre, una persona a quien admiro profundamente y a quien les tengo un respeto y cariño. Pero bueno, creo que esto también sirve para desnudar algunas cosas. Y también creo que siento un precedente no necesariamente bueno, y es que mucha gente con capacidad para hacer cosas honesta lo va a pensar mucho, claro, para meterse a un cargo de administración pública. Porque es como si tuviesen un banco de pequeños detalles que los sacan
en ciertas coyunturas políticas, ¿no? Yo conozco casos de funcionarios en la misma Bogotá, por ejemplo, que organizaron un evento cuando eran parte de alguna alcaldía y entonces sobraron 150,000 pesos de la gestión que se hizo y se devolvieron los 150,000 pesos y les tienen procesos por mal uso de los recursos, por ejemplo. Entonces ese tipo de cosas, y es paradójico porque los verdaderamente corruptos sí saben cómo se mueve y cómo robarse el dinero, las grandes cantidades de dinero. Sí. Yo estaba mirando que desde que Judith Pinedo fue alcaldesa, que eso fue 2008-2011, ha habido cerca de 8 alcaldes, ¿no? Estuvo Campo Elías Terán, que después falleció, Carlos Otero, Dionisio Vélez, Manuel Duque, Sergio Londoño, Antonio Quinto, Yolanda Wong, Pedrito Tomás y William Dow, que es el alcalde hoy, que también viene como de un movimiento ciudadano. ¿Cómo sientes tú que está ese clima en la ciudad alrededor de estos proyectos de sociedad civil? Decías pues que evidentemente genera un antecedente negativo, pero ¿cómo ves tú en este momento el debate político en la ciudad? Bueno, yo creo que es un momento de mucha incertidumbre y creo que la incertidumbre la genera unas expectativas que no se cumplieron, ¿no? Yo creo que la ciudad le apostó a un cambio, le apostó a una renuncia a unas tradiciones políticas después de toda esa catástrofe de la que precisamente ha señalado la cantidad de alcaldes que hubo en la ciudad. Se le apostó a eso, pero creo que no necesariamente se cumplieron las expectativas, que se pusieron en una persona diferente, ¿no? Sí. Que encarnaba, por lo menos eso creía la gente, una posición diferente. Quizás hay unos aciertos allí que hay que señalar. Es posible que el detrimento económico de la ciudad haya sido menor que en otras administraciones, en fin. Pero hay un problema con la ejecución y con ciertas formas de hacer las cosas. Y eso lo que está generando es un clima de desestabilidad donde puede pasar cualquier cosa, ¿no? O aparece un candidato que transforma verdaderamente las maneras de hacer política en la ciudad, o simplemente las viejas formas de hacer política otra vez se montan, ¿no?, en la administración de la ciudad, diciendo que precisamente lo alternativo no dio para cumplir con las expectativas que se habían depositado en ellos. ¿Cómo has visto tú a Francia Márquez? ¿La has conocido como profesor? Ya ha estado 7 meses en el gobierno, una figura muy fuerte de la sociedad civil, que además trae pues unas reivindicaciones de su proyecto político en el Pacífico. Entonces, hablemos un poco de eso. Bueno, Francia es una figura, pues es una mujer supremamente inteligente, ¿no? Es una mujer muy inteligente con una capacidad de trabajo, ¿no? Una capacidad de trabajo además en la brega, ¿no? En el terreno. No es capacidad de trabajo, no es hora asiento ni escritorio. Es una mujer que se ha formado en la brega. Y es una mujer de una profunda inteligencia, con la capacidad además de entender fácilmente los escenarios donde le toca estar. Escribe muy bien además, y yo le di clase en un taller de escritura creativa, y tiene un texto que fue su tesis, que son como unas memorias. Y no hago spoilers si digo que eso te iba a decir, que nos dieras algún adelanto. Que es un texto muy bien escrito, muy desde la sensibilidad de una niña negra en el campo, la relación con su abuelo, las idas a pescar. Hay una cosa que se me quedó de ese texto, porque pues estuve en el taller precisamente donde ya estaban formando el tema con el que se iban a graduar, y es ella en las madrugadas, acostada en la arena de los ríos o de la playa, porque salía a pescar con los primos y el abuelo, y entonces miraba el cielo y las estrellas, y esa cosa cómo lo describe, digamos, hay una conexión muy fuerte, quizás porque también sentí una conexión conmigo, ¿no?, con lo que yo soy, era como un espejo. Ahora está en este reto, ¿no?, de que es la vicepresidenta de una nación. Entre otras cosas, es el hecho histórico, creo, más importante de la política nacional. El hecho de que una mujer afrodescendiente sea vicepresidenta de la República es el hecho más importante de lo que ha ocurrido en los 200 y un poquito más de años que llevamos como república. Y eso no es fácil, eso se lo van a cobrar. Este es un país con una tradición
clasista y racista muy fuerte, y eso por supuesto se lo van a cobrar. Ella dijo una frase la otra vez que me quedó sonando, dijo algo así como que siempre, que la sacó de alguien, ahora no me acuerdo del autor, pero lo dijo en alguno de sus medios de difusión, dijo que siempre a los hombres y mujeres negras les tocaba dar un plus, demostrar más, porque siempre le exigían más de lo que le exigían a los otros seres humanos, ¿no? Siempre tienen que dar algo más, siempre tienen que estar dando algo, tienen que explicarse mucho más que el resto, ¿no? Y eso lo puedes ver fácilmente en las críticas que hay porque usa un helicóptero, una mujer que le sufrió un atentado, que en un país que ya sabemos las dificultades que encierra en términos de orden público, y una vicepresidenta que se le cuestione que usa un helicóptero cuando nunca se le ha cuestionado la seguridad a ningún vicepresidente o presidente pues de la nación. Pues cuando Mr. Santos iba el fin de semana a Napoima en helicóptero, para no ir tan lejos. Sí, o todo el aparataje que todavía tiene un expresidente como Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo. Pero eso tiene que ver con que pues es una mujer que viene de abajo, que se crea políticamente desde ese discurso, y es como en esta ignorancia atrevida de creer que si la gente habla del reconocimiento a los empobrecidos o habla de lucha de clases, deba vivir en condiciones indignas, ¿no? Como si es que los que hablan de distribución equitativa creyeran que es que todos debemos estar en la miseria absoluta. No, sí. Se trata de que todos vivamos en igualdad de condiciones económicas o por lo menos equitativas. No se mide por abajo, sino por arriba, ¿no? Entonces, es como decir, tú que hablas de igualdad, ¿por qué transportas un helicóptero? Bueno, pues soy la vicepresidenta de una nación y necesito seguridad. Sí. La idea es que todos tuviésemos las condiciones dignas y las condiciones de seguridad, o la idea sería que una vicepresidenta no tuviera que moverse en helicóptero, ¿no? Porque tendríamos un país con unas condiciones necesarias para que ese tipo de cosas de orden público no se diera. Yo creo que Francia está aprendiendo mucho y va en el tránsito a se está convirtiendo en un estadista, ¿no? que es un poco lo que quizás tiene que, en lo que le queda, ir puliendo, ¿no? Es una mujer que tiene toda una tradición de lucha, que conoce perfectamente la desigualdad, la inequidad, el racismo, la exclusión, pero ahora está en un puesto de gobierno y tiene que administrar la política, ¿no? Es una funcionaria del Estado y por tanto es la funcionaria de todos los colombianos e implica que algunas de sus luchas, que eran luchas sectorizadas, no es que pasen a un segundo plano, pero tiene que integrarlas a una idea mucho más colectiva y mucho más orgánica de Estado, de nación y de gobierno. Me parece una situación realmente imposible, ¿no? Estar como a la vez tratando de representar una causa, una lucha, y pues estar también en el estado donde van a empezar a buscarle todo el tiempo, ¿no? Desde apenas se posesionaron, empezaron con las sábanas y los tendidos de las camas, pasaron por el helicóptero, ahora que cómo habla, que el tono que usa. Y sobre eso te quería preguntar, una crítica que se le hace a ella es que, y pues a raíz de la entrevista en Semana, uno termina citando a Semana y a Vicky Ávila y yo digo, ¿por qué? Pero bueno. Sobre la manera en que ella defendía el uso del helicóptero. Entonces, una de las cosas que dicen algunas voces conservadoras de la oposición es que ella está fomentando ese resentimiento social, es que ella está explotando eso. Entonces, en este lugar de la lucha contra el racismo y contra la desigualdad histórica, ¿tú cómo respondes a esa crítica? Sí, es que... Bueno, sí, lastimosamente este país tiene demasiada estupidez y a la estupidez hay que citarla, porque tenemos que, para acabarla hay que citarla, ¿no? Entonces no hay problema en citar a ciertos estúpidos. ¿Qué hacemos? Sí. Y a ciertas estúpidas. Juan Manuel Roca tiene un poema que me gusta mucho, que lo sacó creo que en época de pandemia, en el gobierno anterior, donde habla de alguien que toda la vida le están dando con un martillo en la mano, ¿no? Y cuando esa persona grita, se queja, entonces el otro le dice, no polarices.
¿no? Es un poco lo que pasa con alguien como Francia, ¿no? Es una mujer pues, que conoce perfectamente el tema de la desigualdad, como te decía, que conoce lo que es vivir en condiciones marginales en una nación como esta, que conoce lo que es ser afrodescendiente o ser una mujer negra en un país como este. Y por supuesto, cuando llegue el gobierno, quiere poner ese discurso en la mesa para que se sepa, ¿no? Ahora que tiene el poder, pues hay que ponerlo para que muchas de las cosas que le sucedieron no sigan sucediendo. Y es absurdo creer que eso es una forma de generar polarización o resentimiento social. Sí. Por supuesto que hay resentimiento. ¿Cómo no voy a estar resentido si toda la vida me han excluido? Y cuando tengo la oportunidad del poder, no es que esté generando división ni resentimiento, es que considero que ese problema que no se le prestaba atención debe prestarse la atención, sí, y debe ser parte de la agenda nacional. Y todos, incluso los privilegiados y privilegiadas, los que no han sufrido eso, deberían ser conscientes de eso. No recurrir a esa idea de que es que estás generando división o polarización o resentimiento. Sí, ese no polarice se volvió como un meme. No polarice, no polarice. Exactamente. Como estoy criticando, no polarice, por favor. Es como dejar que las cosas sigan de la misma manera. Que las desigualdades sigan su curso, ¿no? Y no, pues tiene que ser un discurso, como dicen algunas de las mujeres afrodescendientes, disruptivo, ¿no? Que irrumpa con fuerza para sacarnos del lugar de confort y decirnos, mire, es que esto pasa en este país, esto ha pasado en este país, esto es parte de la historia de este país. Entonces, no sé, es como una lógica pues estúpida creer que esos temas no deben hacer parte de la agenda nacional. Sí, yo siento que no estamos preparados en realidad en el país y la élite mucho menos como de pensar que ganaron Petro y Francia Márquez, con muchas críticas que les he hecho, también con muchos momentos en que he defendido lo que plantean, y pensar que eso no implica nada. Claro. No, que es que llegaron acá, pero tiene es que no. implicar algo, es decir, no nos podemos incomodar. Exactamente, no son cualquier tipo de personas, no son parte de, digamos, de la estructura tradicional que ha gobernado el país. Algo tenía que cambiar. Sigamos por esa línea, Javier, hablemos algo más sobre las figuras afro en la historia y la memoria. Tú decías que este es un hecho pues, de la mayor importancia en la historia, en nuestra historia política y pues de, por supuesto, las causas afro. Y una de las cosas que yo comentaba con Felipe, con el profesor Felipe Martínez de Verón, un saludo así como en la canción, es como el lugar que tienen en la historia y la figuración también simbólica que está presente, ¿no? Entonces él planteaba dónde está, por ejemplo, Juan José Nieto, el presidente, pues que se dice es realmente el único presidente afro que ha tenido Colombia brevemente, unos meses en 1861, que tuvo un rol importante en la emancipación de los esclavos, donde están intelectuales como Manuel Zapata Olivella. Y esto se dio hace un par de años a raíz de los debates sobre la vandalización de las estatuas en Colombia, ¿no? Durante el estallido. Entonces, la estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali, el Bolívar ecuestre que estaba en Los Héroes, la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, el fundador de Bogotá, en la plazoleta del Rosario. Entonces ahí la pregunta que te haría es, ¿dónde están estas figuras de la memoria, de la historia afro en Cartagena? ¿Qué tanto hacen parte realmente de la importancia de lo que ha pasado en la ciudad y también de los mismos problemas que vemos hoy en día? Sí, bueno, la nación o la idea de nación o el reflejo de lo que es una nación se expresa en sus monumentos, ¿no? Las maneras de eternizar o por lo menos hacer visible el discurso de la nación se expresa a través de monumentos, de estatuas, bustos, etcétera, y las ciudades están llenas de ese tipo de cosas. Es como la cartografía de las ciudades está llena de homenajes a los que se consideran los referentes de construcción de las ciudades, de los departamentos, de los territorios y de la nación en general. Y lo que uno ve es que, te voy a poner un ejemplo práctico, en Cartagena de Indias, el mejor estéticamente para mí, y eso ya es subjetivo porque entramos en la lógica del arte, la mejor estatua que hay en Cartagena de Indias es la de Pedro Heredia, ¿no? Estéticamente es la mejor, es la que creo que tiene mejor forma, es la más imponente, etcétera. No hemos dado para hacer una buena estatua de Pedro Romero.
tampoco hemos dado para hacer una buena estatua o monumento o busto de Bencos Biojó. Para darle un contexto a la gente y pues también a mí, ¿quiénes son ellos? Pedro Romero. Bueno, Pedro Romero es un líder de tradición artesana. Trabajó en la Casa de la Moneda, que se fundó en Cartagena de Indias, vivió en el barrio Getsemaní, tenía mucha ascendencia con los artesanos negros y mulatos de la ciudad de Cartagena en 1800, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, sí. Y fue el principal líder de la revuelta de los famosos lanceros de Getsemaní. Es decir, Pedro Romero lideró el proceso de emancipación definitiva de Cartagena de Indias el 11 de noviembre de 1811. Su imagen, pues no tenemos un daguerrotipo o a lo sumo hay alguna que otra descripción. No hemos aprendido, porque los documentos no nos dan para eso, para saber cómo era, pero hay muchas maneras alegóricas de hacer este tipo de representaciones y sin embargo no hemos podido lograr una imagen decente, ¿no?, para mostrar de Pedro Romero. No están a la altura de un Pedro Heredia, por ejemplo. De Bencos Biojó, sí hay una estatua, está aquí consultándolo en Cartagena. Bencos Biojó, hay una cabeza, un busto que está en el Parque Apolo, allí en el Cabrero, frente a la Casa Museo Rafael Núñez, donde está Cares, que es un indígena que vivió en esta zona, y está Bencos Biojó, pero no hay no tiene un lugar, digamos, destacado, salvo en el Palenque San Basilio, por supuesto, sí hay un busto alegórico, o un monumento alegórico a Bencos Biojó. Pero lo que revela esto es, cuáles son los personajes que merecen ser destacados, cuáles no, por qué. Y por supuesto todo ese movimiento que trajo la protesta social, donde la gente, mundial además, donde la gente empezó a derribar estatuas, y hacer tabla rasa, ¿no? Y a desaparecer algunas representaciones de la historia que consideraban eran nefastas desde la construcción ética que hacemos. Creo que no se hubiese dado de esa forma radical en que se dio si la representación hubiera sido más equitativa. Le sumaría otro elemento para conocer también tu opinión sobre eso. Bolívar decía que él prefería tener de vuelta a los españoles que la subida de los pardos al poder. Pues no para decir que él era un racista, entonces cancelarlo, pues. Él liberó a sus esclavos, él también tuvo un rol ahí, pero pues es un hecho, y tú me recordabas también cuando hablamos de la entrevista que estamos por celebrar el bicentenario de la batalla de Maracaibo, que lideró José Prudencio Padilla. Yo precisamente en diciembre me estaba leyendo El General en su laberinto, donde hablan también de Padilla. Espectacular ese libro, pero también hay ahí una pregunta como por esas figuras pues que hoy en día son históricas y otros como pues José Prudencio Padilla, para seguir un poco por esa línea. Yo pienso que nos hemos acostumbrado a consumir historias binarias, ¿no? Historias dicotómicas, ¿no? Entonces solo nos movemos entre héroes y villanos, ¿no? Y entonces no leemos la historia, o la historia que se consume, no la historia que hacen los historiadores profesionales, que pues tienen todas las herramientas para estar lejos de eso, pero la historia que se consume, que consume el gran grueso de la población, es una historia muy hecha y muy consumida desde la dicotomía, ¿no? Siempre estamos pensando en héroes y villanos. Yo creo que hay que volver a la dimensión humana de todos los personajes. No es que hay que borrar ni a Santander ni a Bolívar de la historia, no, pues están ahí, fueron parte central en la construcción de estos estados-nación. Creo que lo que hay que decir también es que el 80 o 90% de los hombres como ellos, por ejemplo, tenían esclavizados. Y que si bien en algún momento plantearon la abolición de la esclavitud, ellos mismos tenían esclavizados, claro, como tenían el 80 o 90% de los hombres jóvenes blancos de todas las naciones de América Latina y del Caribe en ese momento. Y eso hay que decirlo quizás, como diría Jorge Artel, sin odios ni temores. Es parte de la historia de la nación. El tema es excluir excluir como esas leyendas ocultas que hay sobre los personajes. El otro día
parece que van a inaugurar la antigua hacienda de Francisco de Paula Santander, y es un museo, la van a convertir en un museo, y entonces alguien me llamó a preguntarme cuál era el tratamiento que había que darle a eso, porque Santander había tenido esclavizados, y yo dije, Claro. pues hay que decirlo en la inauguración. Hay que decir que esta casa de este hombre, que fue importante por lo que hizo en términos de la construcción política de un Estado-nación como este, tenía esclavizados, Claro. como la mayoría de los hombres como él en el momento en que les tocó vivir. Es decir, tenemos que empezar a construir una historia que pueda hablar de las miserias, de nuestros éxitos y de nuestras miserias, porque el ocultamiento de las miserias lo que trae es la construcción de relatos falseados que a la postre sirven para justificar desigualdades históricas en una nación como esta, y que en su representación más radical nos llevan a una violencia pues, como la que hemos tenido en este país. Entonces yo creo que estos personajes hay que ponerlos en esa dimensión, y hay que hablar de Padilla, y ponerlo en la dimensión de Santander, de los Nariños, de los Bolívar, ¿no? Porque es que, y esas son a veces las trampas del reconocimiento del enfoque diferencial étnico, por decirlo en los términos que se usa desde la administración pública, de las políticas diferenciales. Sí. Ponerlo a veces solo en cuanto a héroe afrodescendiente es una forma de reconocerlo, pero a veces de restarle importancia más allá de los remoquetes raciales, ¿no? O étnicos. Sí. Es decir, Padilla, por supuesto que era un mulato, pero tienes que mencionarlo en tanto mulato, pero en tanto un hombre fundamental en la construcción del Estado-Nación colombiano. No me lo puedes poner solo como una curiosidad histórica, sino como un elemento central. Al igual que pones en el centro a Bolívar, a Santander, claro, a Nariño, a Caldas y a todos los prohombres de la nación. Y eso hay que decirlo, ¿no? Hay que señalarlo. Y bueno, la historia cada vez más se encarga de eso, de poner en la dimensión que merecen estos personajes. Pero por ejemplo el caso de Padilla, que es como anecdótico tal cual como tú dices, ¿no? Entonces que Bolívar lo hace fusilar porque desconfía de él. ¿Cómo podemos volver a traer ese episodio y tratar de ponerlo en un contexto un poquito más complejo? Sí, bueno, tú decías la frase que citabas de Bolívar. Sí, claro, Bolívar le tenía mucho temor a la pardocracia, la llamada pardocracia, porque Bolívar era venezolano, ¿no? Sí. Él había nacido en la Capitanía General de Venezuela. Si hubo un territorio de América, de la América hispánica, ¿no? De la llamada América hispánica, quizás algunos me matarían si digo América hispánica, digamos la América que era controlada por los españoles, sí. Donde había una fuerza de los sectores negros, mulatos, sobre todo mulatos o pardos, ¿no? Estas mezclas que habían allí, donde había una fuerza interesante de este grupo, eran en esa zona en Venezuela. Claro. Y esa gente en el siglo XVIII empezó a reclamarle a la corona la desigualdad que existía, y empezó a exigir los mismos derechos que tenía la población blanca criolla, a la cual pertenecía Bolívar. Y Bolívar le tocó, e incluso cuando se da la independencia, muchos de estos sectores se van del lado realista, algunos se van del lado realista, porque consideran que es posible que la corona los trate mejor que los mismos criollos que pretenden fundar una nación, pero que en el fondo ellos se van a poner arriba sí. Y ellos van a seguir en esas mismas condiciones. Sí. Y eso es y volvemos a lo que te decía de los héroes y villanos. Entonces analizamos la historia de la independencia como si ya la conciencia de un Estado-nación estuviese clara. Entonces nos gusta armar bandos. ¿Este es patriota o este es realista? Bueno, hay una gama de matices ahí que hay que analizar para volver las historias mucho más complejas. Y el temor de Bolívar, bueno, Bolívar dice frases como a Santander le escribe cartas diciéndole, mande los esclavos de las haciendas, mándelos a la guerra, porque si no los manda, cuando esta guerra se acabe, los únicos que van a morir son los blancos.
Y si mueren los blancos, esta nación va a ser una nación de negros. Ellos, sí. Yo los he visto correr como gamos en las llanuras del litoral caribe, etcétera. Y lo que está diciendo es que esa nación civilizada que se pretende construir se va a tener que construir con estas personas negras, ¿no? Y eso juega un papel central. La muerte de Padilla, acusado de participar en la conspiración septembrina contra Bolívar, que al final se mostró que no, está permeada por la condición racial de un tipo como Padilla, de un hombre como Padilla. Bolívar antes de morir ya estaba arrepentido, diciendo, y se le restituyó su honra oficialmente a Padilla, y dijo, bueno, los de la clase de Padilla dirán que sí, que yo lo que he sido es un traidor que indultó a un tipo como Santander, mientras que a Padilla lo fusilé, ¿no? A Padilla además lo fusilan. Yo siempre digo que es esa cosa como matar y contramatar, porque lo fusilan y luego lo ahorcan. O sea, le disparan, lo ponen en el paredón y luego lo cuelgan en Bogotá en una noche fría, una granizada que cayó ese día, y dejaron el cadáver allí colgando varios días como escarmiento. Y sobre eso un punto antes que se me iba a quedar, pero creo que es bien importante antes de pasar a lo último que quería que comentáramos de tu libro sobre el ferrocarril, es la presencia de lo afro y de los afro en la literatura de García Márquez, porque hablándolo de nuevo con Felipe, si uno se acerca a la obra de García Márquez y mira el Caribe que él describe, pues pareciera casi que es como una especie de territorio blanco, donde es como accesorio o secundario. ¿Cómo lo ves tú? Sí, Gabriel García Márquez es un escritor caribe, ¿no? Un escritor del Gran Caribe, ¿no? Y tiene en su cabeza mucho toda esta idea del gran Caribe, y su universo es un universo más desde la idea de un mestizaje, ¿no? De esta idea un poco cosmopolita que es el Caribe desde el principio, porque es un espacio de confluencia. Siempre fue, como lo dijeron Juan Bosch o lo dijo Eric Williams, el Caribe es un espacio de luchas imperiales, ¿no? Si estuvieron los ingleses, los franceses, los holandeses, los daneses, allí disputándose estos territorios, y además, pues, por supuesto, los indígenas en un primer momento, y luego la traída masiva de esclavizados y a chinos, en fin, y esos cruces que se dan. Entonces ese Caribe de García Márquez es un Caribe muy imaginado desde esa idea de un crisol de razas, más que de la concentración en un enfoque hacia un grupo en particular, pese a que en el Caribe, por supuesto, como dirían muchos de los investigadores del Caribe, alguna vez Alfonso Múnera decía en una entrevista, sin lo negro no hay Caribe, no se puede entender lo Caribe sin lo negro, y lo han dicho Sidney Mintz y lo dijeron otros caribólogos importantes. Pero si hay algunas menciones, lo que había que analizar es cómo menciona Gabriel García Márquez lo afro y qué tanto hay de lo afro en Gabriel García Márquez. A propósito de ese Caribe transnacional, por ejemplo, Gabriel García Márquez en 100 años de soledad está retratando ese universo que construyen las bananeras. Y si hay algo que genera procesos de intercambios de obreros y este tipo de cosas son las bananeras. Y él habla allí, por ejemplo, de los jamaicanos, ¿no? De los jamaiquinos que llegaron a trabajar en los cultivos de algodón, y que algunos incluso construyeron colonias en Santa Marta. Hay un barrio en Santa Marta donde hay población descendientes de estos jamaicanos que vinieron a trabajar en la zona bananera, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de el barrio de negros de Macondo, de jamaicanos, que tocaban unas especies de blues nostálgicos, sí, en las tardes, en las puertas. O cuando habla de Nigromanta, ¿no? De esta mujer medio prostituta, también un poco la exotización, esa que es casi que un tropos, ¿no? de la literatura, ¿no? De la mulata lujuriosa, la mulata iniciadora, además sexualmente de niños y adolescentes. Pero hay una imagen hay una fuerza que quizás no tampoco se ha analizado con detención y tiene que ver con la importancia de lo negro en una novela como El amor en los tiempos del cólera, que tiene como escenario Cartagena de Indias. Bueno, nunca dice que es Cartagena de Indias, pero es sí, Cartagena de Indias, ¿no? Sí, sí, sí. Todas las señas dicen que es Cartagena de Indias. Y es la
Hay un capítulo, una de las partes del libro donde narra cómo dice algo así como los sábados, la mulatería se tomaba por asalto las playas de Cartagena de Indias y armaban unos carnavales y comida y trago y baile, y en las noches disolvían la fiesta con unas trifulcas universales, etc. Eso era mucho de la Cartagena del momento en que sitúa Gabriel García Márquez la novela. Y cuando uno lee la prensa de la época, yo escribí una tesis que se llama Modernización y Desorden en Cartagena, a finales del siglo XIX, principios del XX, y me encontraba eso en la prensa, las quejas de la prensa porque los gentes de los barrios populares se está viniendo al centro y está armando parrandas, y en fin. Esa idea del orden que pretende una élite y el desorden, pero esa élite también hace parte del desorden, está muy en García Márquez y está muy asociado a lo negro, ahí por lo menos en El amor en los tiempos del cólera. Y hay un personaje central que tampoco se le ha prestado atención, y esa es una obligación que me he impuesto, y es escribir sobre Leona Cassiani. Leona Cassiani es una mujer negra que Florentino Ariza, cuando comienza su cacería furtiva después de la decepción por el desamor con Fermina Daza, se le encuentra en el tranvía y la persigue creyendo que es una prostituta, y nunca se van a la cama, nunca se acuestan, pero se convierten en cómplices, en los mejores amigos, y le da trabajo además en la empresa del tío, que tiene la naviera esta, y Leona Cassiani es la que termina salvando esa empresa porque tiene unas dotes de administración muy interesantes. Es una consejera, pero además es muy inteligente, es muy buena administradora. Eso hay que decirlo, ¿no? Eso hay que leer esa novela destacando ese tipo de personajes, claro, ¿no? Además es Cassiani, viene de Palenque seguramente, entonces no, la novela de García Márquez no es la gran obra política construida desde la visión afrodescendiente, como la escribiríamos ahora, pero sí hay unos elementos que se pueden sacar, tanto para hacer críticas por cierto trato tradicional, ciertos tópicos, pero también desde la lectura que podemos hacer ahora, desde la agencia que llaman de los sujetos afrodescendientes, podemos sacar algunos personajes que son centrales. Y Leona Cassiani me parece un personaje fascinante. No, yo ya no tengo que volverme a leer esa novela porque ya digo, pero claro, ¿dónde pasaba todo esto? Y también de nuevo es interesante sobre esa idea de evaluarlo y de analizarlo sin ya entrar a mirar dónde lo pone uno al escritor, y pues como García Márquez en un momento también había un debate sobre su relación con las mujeres, si era machista, entonces como yo digo, yo quiero entender antes de que... Sí, por supuesto que era machista, y decir, un hombre como él, de donde viene, difícilmente tenía otra opción en la vida, era machista como fueron casi todos los escritores y los hombres que les tocó la vida que él les tocó. Eso no quiere decir que lo esté indultando, pero no es el gran descubrimiento decir que García Márquez es machista. Sí. Es también eso que hablas del desorden, ¿no? Entonces, diciendo es que acá vienen los afro, van a bajar a la playa, como a propósito de lo que pasó esta semana con lo del escudo de libertad y orden, ¿no? Entonces, como esta derecha y estos conservadores poniendo el escudo diciendo es que queremos libertad y orden, y yo decía, pero es que acaso ¿qué fue lo que nos entregó Duque? Nos entregó ya organizadito el país. Claro. La máxima positivista que fue que además en Colombia la introduce Núñez con mucha fuerza, el positivismo vía Herbert Spencer, es decir, no la vía de Comte, francesa, sino la vía inglesa, que está también el escudo de Brasil, ¿no? El orden, el progreso, y el libertad y orden nuestro, y esa era la máxima que usó. De hecho, es cuando Álvaro Uribe está en el poder que libertad y orden se convierte en una, y exigió que en todos los documentos oficiales estuviese el escudo con ese lema que a veces en algunos escudos ya no se ponía, el de libertad y orden. No tenía eso en el radar. Y eso lo toma porque una de las figuras que usó, que está detrás de la idea de nación que él tiene, es Rafael Núñez. Es un personaje que le fascina mucho a Álvaro Uribe, como una idea de que, porque Núñez se movió mucho en eso, tuvo el apoyo. Núñez de hecho tuvo mucho apoyo popular de un sector emergente, incluso de negros y mulatos, artesanos,
porque hablaba de eso, de esa idea de que hay un orden que se puede sostener con una clase que es humilde, pero que respeta las tradiciones y respeta las instituciones, ¿no? Y eso es lo que eso es lo que se está trayendo a colación ahora, ¿no? Un país desmembrado, vuelto nada, con unas instituciones negociando con lo ilegal, y ahora me van a hablar de libertad y orden, como si como si hace poquito hubiéramos tenido un país ordenado. Nos dejaron todo organizado. Exacto. Y el fiscal habla mucho, he estado mirando contenido un poquito perturbador esta semana, porque el fiscal está pegado, Arbosita, a las instituciones, ¿no? Es que yo voy a rescatar a las instituciones. Cuando le dice a Petro, de hecho me pareció interesante, me voy a salir ahí, pero también oír tu opinión sobre esto, porque a mí me parece que todo el mundo critica a los presidentes, yo los he criticado, bueno, ni hablar Petro, cuando él fue oposición, pues lo hacía también, pero yo siento que hay una manera muy despectiva y muy elitista de hablarle a Petro, ¿no? Entonces, cuando el fiscal dice que es que esta ley le encantaría a Pablo Escobar, es como, minuto, o sea, sí. no puedes entrar a decir que están ofreciéndole cosas a los narcos. Es una manera de decir que hay unas formas y una gente que sabe esas formas y que alguien como Petro no sabe esas formas, sí. Y alguien al punto de cruzarlo, atreverse a cruzarlo con alguien como Pablo Escobar. Es decir, estos están en los márgenes. Colombia es un país muy de formas, ¿no? Y eso es una tradición muy fuerte desde el siglo XIX. Hay un libro que escribió Malcolm X que se llama Gramática y Poder, que es un libro muy interesante porque en algún momento de la historia todos nuestros presidentes eran gramáticos, o literatos, claro, o eran filólogos, o estaban metidos en esa cosa de la discusión sobre la forma, sobre el uso correcto del español. En fin, estaban muy metidos en eso. Y eso se pasó, de alguna forma, o va a la par de la institucionalidad, del supuesto respeto a las instituciones y a las formas. Y hay gente, el siglo XIX en Colombia inaugura esas maneras, que es un remanente también de la época virreinal, de decir que hay una gente apta para asumir esas maneras de gobernar y la institucionalidad. Hay otros que no. Y en eso, por supuesto, para muchos, alguien como Petro o como Francia o como muchos de los que ahora están ocupando ciertos puestos no tienen ni el talante para respetar la institucionalidad de un país como este. Pues Javier, me parece una charla que podríamos quedarnos en más temas. Voy a meterme en el último porque creo que es interesante y hablar, así sea corto, sobre eso de historia y desarrollo. Tú tienes este libro, El Fondo de Cultura Económica, un diablo al que le llaman tren, el ferrocarril Cartagena-Calamar, y pues revisándolo, pues no lo tengo ni lo he leído. Me decía además Felipe que no es tan fácil de conseguir el libro, yo no sé. No, se supone que el Fondo de Cultura lo debe tener en todas las... El catálogo, bueno, vamos a averiguar. De hecho, aquí en Cartagena está, en Remedios La Bella, que es una librería que acaba de abrir el Fondo de Cultura. Entonces yo voy a comprar eso para regalo y para... Yo aquí vendiendo mi libro en tu programa. Por favor, pero el espacio es para eso también, pues para hablar del trabajo que has hecho. Pero me impresiona pues porque he hablado con gente aquí en el canal, estuve hablando con Nicolás Tupiñas, el exsecretario de Movilidad de Bogotá, y el tema del transporte, ¿no? Que siempre está de los problemas urbanísticos de la ciudad, y él pues plantea una reflexión muy sencilla y es como pues es que pensamos que el trancón es culpa del trancón, es que hay trancón porque hay muchos carros y no entendemos cómo eso está relacionado con dónde vive la gente, a dónde tiene que ir para trabajar, cómo está también su estado mental, qué pasa con las vías, qué están usando. Y una cosa que me impresionó mucho de la historia del ferrocarril es que dice el libro que empezó a funcionar en 1884. 94. Y terminó en... 52. En el 52. Sí. Y se desmontan los rieles y se construye la vía Pedro de Heredia. Dicen, no sé si estoy diciéndolo mal, pero lo que a mí me impresiona es cómo terminamos en esto, que es un país de vías, de buses, de carros, y qué rol juega también el ferrocarril como en la exploración del territorio y como en la política finalmente de la región. Sí, el ferrocarril Cartagena-Calamar establece unas formas de habitar también, ¿no? Unas maneras de habitar el territorio. De hecho, el crecimiento de la ciudad va siguiendo los bordes de la línea férrea.
Si tú analizas el crecimiento del Espinal, es decir, donde está el castillo de San Felipe hacia allá, es un crecimiento que lo jalona la construcción del ferrocarril Cartagena-Calamar. Y la gente se va apostando al lado y lado de la vía, ¿no? Por lo que representa el ferrocarril. Y luego esa vía sirve para construir, para ser el referente de la principal vía que tiene Cartagena de India, que es la avenida Pedro Heredia, una ciudad como Cartagena, que es una ciudad sin vías. Sí, que tiene, por la condición topográfica de Cartagena, que es agua por muchos lados. Todavía tampoco hemos aprendido a explotar el agua para transporte masivo, solo para el turismo y los yates de lujo y toda esta cosa. Pero ese libro a mí era también una deuda, a propósito de la deuda que te decía que tengo con Leona Casiani, el personaje de García Márquez en El amor en los tiempos del cólera. Era una deuda que tenía familiar. Yo soy hijo de padres bolivarenses que nacieron en Atoviejo, Bolívar, donde quedaba una estación del ferrocarril. Mi abuelo fue trabajador del ferrocarril. Mi padre, que era un vago irredento, era de los que cogía chance, es decir, se encaramaba en el ferrocarril sin pagar. Mi madre sí se podía montar en primera clase porque era hija de un funcionario, de un trabajador del ferrocarril, y mi padre aprovechaba y se encaramaba y le hacía piropos por la ventana. Entonces es una historia muy desde lo sensible. Sí. Era una deuda que yo tenía como familiar porque me crié escuchando cuentos del ferrocarril, y cuando me hice historiador siempre tuve en la cabeza hacer una historia del ferrocarril. Y lo quise hacer narrando esto que tú dices, la historia de los medios de transporte, lo que significa la movilidad, qué implicaciones tenía construir ferrocarriles, qué implicaciones tuvo acabarlos para la nación, las dificultades, cómo terminan en algún momento la pugna con las carreteras, cuando empieza la industria automotriz a presionar y toda esta cosa. Quería combinar eso con el relato de la gente que vivió el ferrocarril, que estuvo cerca al ferrocarril, y me fui a los pueblos a entrevistar a la gente, a escuchar los rumores de las estaciones, qué recordaba la gente mayor que era niña o que trabajó en el ferrocarril de ese ferrocarril. Y la segunda parte es construida con los relatos de la gente, ¿no? Entonces el libro tiene una parte que es toda la historia, digamos, del historiador profesional, de archivo, etcétera. Pero la segunda es una parte más desde la memoria, desde la sensibilidad, desde cómo la gente percibía el ferrocarril, que a veces no es la percepción que tiene el Estado, la nación, sobre la rentabilidad, sobre cuántas personas transporta, sino, claro, no sé, la gente que dice... La cotidianidad. A mí, que es una cosa que siempre cuento y que cada vez quiero contarla menos, pero no puedo porque cada vez la quiero contar menos por la sensibilidad que hay ante los animales y la protección animal, etcétera. Sí. Pero uno de los personajes entrevistados decía, por ejemplo, cuando el ferrocarril pasaba por aquí era el progreso, porque el ferrocarril todos los días mataba una vaca. La vaca que mataba el ferrocarril era una vaca que el ferrocarril tenía que pagarla, pero se repartían la carne entre todos los que quedaban cerca del lugar donde mataron la vaca. ¿Eso qué quiere decir? Que para muchos era la manera de acceder a una proteína a la que no tenían acceso en muchos casos. Entonces, esa idea del progreso, ¿no? Esa idea del progreso muy particular, esas historias las quería contar y creo que las agarré en esa segunda parte del libro. Para cerrar, te quería le pedimos esto a los invitados, una recomendación que le quieras dejar a la gente, o de algo que estés leyendo, o de un libro, o de algo que estés oyendo, o de un plan, como que la gente siempre lo anota y dice, ay, sí, a mí me parece que esto es chévere, yo lo hice, o lo voy a hacer, o lo voy a leer. Bueno, yo creo que hay varias cosas. Creo que es bueno ir a ver una exposición que creo que todavía está, no sé, la exposición de Mapa Teatro en Bogotá, que está en el Museo Urrutia del Banco de la República. Sí. Y la otra que está en la Luis Ángel Arango, que es una exposición sobre los impresos. La estuve viendo la semana pasada, bueno, la antes pasada vi la de Mapa Teatro y la pasada vi la de Urrutia. Creo que hay que pasarse por ahí porque hay unas cosas bien interesantes. Y bueno, yo... Pues cuando uno escribe e investiga estos temas, lee muchas cosas, usted está leyendo como a la par muchos libros, y a veces tiene que dejar uno y entonces dejarlo para continuar.
Pero estoy ahora metido leyendo algunas cosas de Natalia Ginzburg. Natalia Ginzburg es una italiana. Y me gusta porque fue una recomendación que me hizo Piedad Bonet en una feria del libro de Montería. Entonces es como a mí me gustan esas cosas, que me recomienden cosas, porque es una manera de hacerle homenaje a quien te recomienda las cosas. Entonces Piedad, alguna vez estuvimos almorzando en Montería y una charla muy interesante y me dijo, mira, ¿conoces a Natalia Ginzburg? Yo dije, bueno, sí la he escuchado. Bueno, empieza a leerla, que yo creo que allá hay cosas que a ti te van a gustar y que te van a servir. Y sí, estoy metido como en la obra de ella. Y estoy... tiene desde ensayo hasta ficción, cruza ficción con realidad, en fin. Eso me gusta mucho. Entonces yo recomendaría quizás empezar a acercarse a mirar cosas de ella. Y bueno, no, caminar, ver más atardeceres, no sé. Y yo me apropio de un consejo, y estar menos en Twitter. A mí es una cosa que alejarse un poco de eso, porque ahora no existe. Hay una cosa, y creo que es lo último que te voy a decir. Adelante. A mí me gusta una escena, la película no es la gran maravilla, pero es una película que me gusta, que es La vida secreta de Walter Mitty, creo que se llama. Sí, la vi. Es una película de un fotógrafo, ¿no? Está basada en una novela. Es un fotógrafo de Life, de esta revista famosa, que es fotógrafo estrella, y bueno, ya van a cerrar el Life físico. Y hay el que se encarga de los negativos de Life, tiene que perseguir al fotógrafo para que le dé el negativo, que va a ser la portada de la última revista, y bueno, es la persecución. Y hay una escena donde él lo encuentra por allá en Nepal, ¿no? Y el fotógrafo está persiguiendo al leopardo de las nieves, que es un animal que poco se deja ver. Sí. Es como el guacabó, como ese verso maravilloso que dice Rafael Escalona, como el pájaro que canta en la selva y no se ve. Entonces el leopardo de las nieves es un felino que poco se ve, poco lo fotografían porque es muy difícil verlo. Y este tipo tiene horas esperándolo. Y cuando lo encuentra, está esperando al leopardo de las nieves. Y de pronto aparece el leopardo y él lo enfoca. Y le dice que a Walter Mitty que lo mira. Y le da la cámara y dice, bueno, le dice, ¿cuándo vas a disparar la cámara? Sí. Y dice, a veces no lo hago, solo lo veo y me quedo ahí. Soy parte de esto que está sucediendo aquí. No lo quiero fotografiar, sino que quiero hacer parte de esto. Estar ahí, dice. Yo creo que hay que hacer eso. Hay que dejar de tomar fotografías solo para... Estar un poco más presente. Estar presente, estar ahí. No solo porque ahora creemos que los momentos solo son filmables o fotografiables. Y entonces la vida se nos va en buscar el escenario para tomar la foto que luego vamos a publicar en las redes sociales. No, hay que estar ahí. Hay que estar ahí. ¿Y estás en alguna red social? ¿Usas alguna? Uso Instagram. Uso Instagram y Facebook para colgar solo los eventos que tengo o alguna reflexión, pero no interactúo con nadie en Instagram. No uso el chat de Instagram ni tengo amigos. O sea, mucha gente se suma a mi perfil, porque lo que tengo es un perfil, una página. Cosas, claro. Tengo una página, pero no establezco... No estás comunicándote. No me comunico ni reacciono ante lo que alguien dice porque no sigo a nadie. Que también es una demanda que en un momento, pues yo trabajo en temas de redes sociales, entonces como no es que el engagement, es que responde, al final es como, pues estás digitalmente como quieras estar. ¿Cómo es el usuario para quienes quieran seguir tu trabajo, las cosas que publiques, pero que no les vas a estar chateando ahí? Bueno, el de Instagram es Javier Ortiz @Javier Ortiz Cas. Sí, @Javier Ortiz Cas. Y el de Facebook también es mi nombre. Vamos a ponerlo es lo mismo. Para quienes quieran seguirlo. Pues Javier, un gusto, de verdad. Disfruté mucho la conversación y sobre todo que hayas sacado un tiempo para venir a charlar conmigo. No, Carlos, maravilloso que hayas venido y que estés en Cartagena y que estés hablando con alguien de acá y no como tú dices con otro baile del festival, porque pues obviamente en el festival hay gente muy interesante pero dije, no es posible que yo termine en esas. Bueno, gente, vamos a poner esto también en el canal de Spotify y por favor
Suscríbanse, comenten y compartan en YouTube. Y ya saben, si quieren apoyar este proyecto, ingresan a patreon.com/charlasconcharlie y nos vemos pronto con esta conversación y con otras más. ¡Chao!